Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando con una nueva edición, un nuevo miércoles, aquí en la noche de Canal 5 y una nueva entrega de Ver para Crear. Como todos los miércoles, como todas las semanas, en este encuentro que ya es obligatorio, estaremos recibiendo varios invitados en esta noche, hablando de varios temas que también pueden estar de alguna manera ligados. Pero en primera instancia le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, la diputada Cecilia Aguiluz, quien se encuentra aquí en Salto. Terminando ya lo que es un año que ha sido bastante movido, ¿no es así, diputada? Bienvenida. Muchas gracias por estar. Buenas noches y felicitaciones por este nuevo emprendimiento, que lo he visto el programa, pero no había tenido oportunidad todavía de poder venir, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Y sí, un año muy movido en todo sentido y finalizando también creo que con muchas cuestiones todavía pendientes, así que va a ser un año que se va a ir alargando seguramente en lo que tiene que ver con el tema de las cuestiones que uno a veces empieza, en este caso, en el caso nuestro legislativo, empezando algunas acciones que seguramente van a hacer por bastante tiempo, así que bastante trabajo. Bueno, y dentro de ese trabajo nosotros lo hablábamos telefónicamente en reiteradas ocasiones, fue publicado por Diario El Observador hace un par de días atrás, esa intención que existe de crear una comisión a nivel de diputados para analizar el tema de las penas según cada delito que se cometa. Hace un par de días atrás el fiscal Gustavo Subía justamente de alguna forma emitía una crítica bastante dura al nuevo Código del Proceso Penal y a que de alguna manera se está protegiendo mucho más al delincuente que a la persona que resulta ser víctima o al ciudadano común. Ustedes entienden también desde la Diputación de que es necesario rever algunas penas, principalmente para los delitos más graves o violentos. Sí, nosotros en realidad estamos trabajando fuertemente desde hace más de un año con un equipo en lo que tiene que ver con los delitos sexuales, dirigidos especialmente a niños, a menores y a incapaces. En realidad, después de haber trabajado bastante, yo te diría que esa es como la focalización que hemos hecho al tema. O sea, los delitos sexuales que en algunos casos trágicamente en estos días han finalizado en homicidios, en otros no, pero que en definitiva son daños irreparables que se producen a niños, a niñas, y la mayoría de esos con unos índices altísimos dentro de los propios contextos familiares y los contextos de allegados. Entonces nosotros en ese sentido estábamos trabajando. Cuando uno habla del endurecimiento o no de las penas y el enojo que provoca la población y en todos nosotros, ¿no? porque estas últimas semanas se vieron unas cuestiones realmente trágicas, como el tema de Rivera, con el tema de Brisa, pero en definitiva hay un enojo de la gente, pero después no hay una continuidad, al menos lo vemos nosotros, en el trabajo de cómo vamos a salir de una situación. En un país donde tenemos 3 millones de habitantes, donde en realidad estas situaciones deberían ser controladas, donde en definitiva no solamente tenemos que exigirle al Estado, sino que también hay un involucramiento fuerte de la familia, de los organismos que no solamente se manejan en la órbita de la justicia y de la policía, sino también de la educación, de la salud, un montón de actores sociales que en realidad no prendieron sus alertas a tiempo o no pusieron una luz amarilla diciendo, miren, acá hay un problema, y nosotros hemos hablado con muchísimos expertos y todos los expertos nos dicen lo mismo. Deberían poderse evitar muchísimas de estas situaciones. ¿Por qué no se evitan? Y bueno, y ahí empezamos a trabajar mucho en cuáles son las causas, cuáles son los diagnósticos que hay, porque vivimos en un país también, 3 millones de habitantes y superdiagnosticados, ¿no? Nosotros, en realidad, sobre cualquier tema que uno vaya a analizar, hay diagnósticos hechos de hace años, y bueno, pero hay diagnósticos y a veces no hay ejecución de soluciones a esos diagnósticos. Entonces, bueno, un poco la propuesta nuestra va hacia ahí. No solamente en lo que tiene que ver con lo legislativo, sino que nuestra propuesta es un poquito más ambiciosa y es intentar crear un grupo interinstitucional que abarque actores de la salud, de la educación, que a través de una comisión del Parlamento podamos de alguna manera encontrar un relacionamiento que
se dirija a por lo menos visualizar algunas soluciones. Ahora, el sistema está creado para este sistema de alertas tempranas justamente. ¿Qué es lo que está fallando? Yo creo que falla, entre otras cosas, la comunicación entre los actores del sistema. A veces no hay una buena comunicación entre, por ejemplo, los actores de la educación y de la salud con las fiscalías o con los juzgados o con la policía o con diferentes actores que también podrían. A veces también hay desconocimiento, a veces, y sobre todo en estas cuestiones que pasó, mucha gente se enoja con la justicia, se enoja con los fiscales. Yo creo que todos nos enojamos. La reacción inmediata de la sociedad. Creo que todos nos enojamos con todo, porque enoja, ¿no? Y da esa sensación de por qué esta impunidad. Pero al otro día, si nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros también? O sea, ¿quiénes somos padres? Tenemos determinados deberes, obligaciones y responsabilidades que tienen que ver también con el control de cada una de las cuestiones que hacen nuestros hijos. En secundaria, en educación primaria, no importa que sea pública o que sea privada, en los CAIF, las asistentes sociales, los sociólogos, el INAU, todo ese andamiaje que tiene el Estado de organizaciones contratadas, organizaciones ONG que están contratadas por diferentes cuestiones. Yo lo vi el año pasado en un caso que investigamos muchísimo, que fue el caso de Rivera, que nosotros hicimos una iniciativa en lo que tiene que ver con la modificación del delito de incesto, y que es uno de las bases legales que está incluido en este estudio y en esta propuesta de comisión que estamos haciendo. Y tenía que ver, en ese caso, durante 9 años fallaron todas, o sea, hubo todas las omisiones del Estado que se te pueda ocurrir. Fallaron todos los organismos que podían haber intervenido. ¿Incluso el educativo? Incluso educativo. Y muchas veces uno dice, bueno, pero ¿y por qué pasó esto? Y bueno, a veces porque falta comunicación, a veces porque no hay protocolos claros. Entonces, al no haber protocolos claros, por ahí los maestros advierten una situación o un asistente social advierte y golpea una puerta y esa puerta no se abre y ya no sabe qué otra puerta golpear. Entonces todo eso hace que al final del día la situación no se solucione. Y esto yo creo que además no tiene que encararse como un tema político, tiene que encararse como un tema mucho más profundo, donde todos, no importa cuál sea nuestra ideología política, tenemos que, primero que nada, reconocer que estamos fallando como sociedad y estamos fallando como sistema, el Estado, con esta serie de omisiones que se están dando. Yo creo que si nosotros empezamos por reconocer eso, porque una niña muerta, 2 niñas muertas, 3 niños, porque niñas y niñas han fallecido en esto, eso es irreparable y todos nosotros de alguna manera tenemos una responsabilidad. Entonces, bueno, la propuesta es trabajar en ese sentido y no es una propuesta que vaya solamente hacia las penas, sino es una propuesta que tiende también a tener un anclaje importante en lo que tiene que ver con la prevención. Y bueno, ayer de hecho trabajamos casi todo el día en Montevideo con psicólogas y psiquiatras, psicólogos forenses también, que han atendido una serie de casos de esta naturaleza y coinciden un poco con esta visión que nosotros tenemos, que es, primero, tratar al niño como un sujeto de derecho, porque a veces termina siendo como, no, porque la culpa es de aquel del otro, y no vemos al niño como un sujeto de derecho real, que lo es, aunque parezca básico que lo digamos, pero sí hay que empoderar esa visualización. Y por otro lado, darnos cuenta de que quien comete delitos sexuales no es un delincuente común, es un delincuente que va a volver a actuar de la misma manera. ¿Es un delincuente que no puede rehabilitarse? Yo en términos técnicos no sabría decirte si la definición es no puede rehabilitarse. La definición sí es que va a repetir la conducta. Y eso está estudiado en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros hace más de un año? Presentamos un proyecto de ley, sobre todo a impulso de la diputada Graciela Matiaude, y con otras diputadas del Partido Colorado, que tiene que ver con la no prescripción de los delitos sexuales. Porque, ¿qué significa esto? Significa que un delito de hurto puede prescribir con el tiempo, se cumple la pena, se cumple el delito prescribe el cumplimiento de la pena, pero un delito sexual no. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo un delincuente sexual que un delincuente que va hacia algo patrimonial, en definitiva.
y porque los estudios a nivel internacionales son inequívocos en definir que las conductas se van a volver a repetir. Entonces, si nosotros en definitiva sabemos ese dato y volvemos como sociedad a decir, bueno, acá no pasó nada porque acá hay que respetar a la persona, bueno, sí, pero el sujeto de derecho que se violó primero fue el niño y ahí no hubo respeto, y otro niño puede estar en la misma circunstancia. Yo creo que acá hay que ser muy duro con este tema. Ya se han levantado voces a favor, incluso un registro para quienes son delincuentes sexuales. El propio presidente de la República lo ha dicho. Sí, nosotros, en realidad el presidente de la República podría haber ejecutado a través de los legisladores un proyecto de ley que está. Hay uno que está desde el 2015 en el Senado, que lo presentó la calle Pou, y otro que está desde el 2016 que lo presentó el Partido Colorado en diputados. A través también no son proyectos que se presentan después que ocurren los hechos, sino que son proyectos que ya hace más de un año que están. Es que lamentablemente este tema no lleva votos. Este tema tiene dos inconvenientes, por lo menos desde mi punto de vista. El primero, que no tiene grupos de presión fuertes, y otros temas sí lo tienen. Y por otro lado, que no lleva votos, porque en realidad la gente se preocupa mucho más por los índices de hurtos y de rapiñas, que yo no digo que sean importantes, y todos hemos sido víctimas de hurtos y de rapiñas, pero no se preocupan o no se ocupan, que sería la verdadera definición, de delitos de esta naturaleza. De todas formas, en realidad, tiene que existir un costo político. La crítica social se hizo escuchar inmediatamente después de los casos más resonados, en el caso de Rivera, en el caso de Brisa en la costa, en el caso ocurrido en Malvin Norte también. El problema es que yo creo que el costo es mucho más grande que el político. Porque en otras partes del mundo, solamente con una muerte de esa naturaleza, se tomaron medidas tremendamente drásticas. Y nosotros no. Entonces el costo es mucho más que político. Esa vida no se recupera. Los niños violados no se van a recuperar fácilmente, y si alguno se recupera, ojalá así sea. Algunos no se recuperan nunca. Sí, las secuelas suelen ser permanentes. Pero además hay estudios que dicen que los delincuentes sexuales, en realidad, van a repetir, y no estamos haciendo nada al respecto, y acá alguien cumple una condena y sale libremente y nadie sabe quién es, y se inserta nuevamente en la sociedad, y ¿quién nos dice que no vuelve a repetir? Esta persona de este último caso había tenido intentos de secuestro, había intentado hacer abuso de menores, o sea, y ¿a quién le puede llamar la atención? A nadie le puede llamar la atención. ¿Por qué nos enojamos tanto si no estamos haciendo nada? En realidad yo creo que el otro día una compañera me decía, pero otra comisión. Y yo le digo, bueno, pero si no hacemos una comisión y no nos ponemos a trabajar, ¿en realidad vos crees que solo con el registro se va a solucionar? No, acá tienen que haber andamiajes que funcionen y que puedan hacer articulaciones de los diferentes actores que hoy fallan. Para aclarar, que el delito no prescriba, ¿qué significa para el que comete ese delito? Que siempre va a ser un delincuente sexual. Quien cometió una violación va a ser un violador siempre. No importa que la pena se haya extinguido y que haya cumplido el delito. Porque eso tiene que ver con una cuestión de derecho, ¿no? Que el delito por un lado y la pena por el otro. ¿Qué pasa? El delito, después de determinado tiempo, es lo que terminan diciendo, bueno, pero ya no tiene antecedentes. Bueno, que esta persona los tenga siempre. Entonces, cuando va a hacer una inserción laboral, cuando va a hacer una inserción social, cuando va a trabajar en cualquier ámbito, se sepa de quién está hablando, porque no lo podemos tratar igual. O sea, cuando uno habla de los derechos humanos, y yo integro la Comisión de Derechos Humanos, y este tema va a ser seguramente muy cuestionado, yo entre otras cosas lo quiero plantear ahí en la comisión, tenemos que tener en cuenta que se violó también los derechos de otro sujeto de derecho que no tenía condiciones para defenderse, y que seguramente se pueda violar los derechos humanos nuevamente de otro niño o niña o de un incapaz que tampoco tenga las condiciones para defenderse. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la actitud de nosotros? Mirar hacia un costado y decir, no, nosotros en realidad preferimos defender los derechos del violador, porque en definitiva entendemos que ya cumplió y extinguió el delito. Bueno, me parece que no. Y en ese sentido fue que presentamos este proyecto de ley, que va a ser controvertido sin ningún lugar a dudas, que va a ser controvertido. Que quizás hayan mecanismos mejores, seguramente que sí, pero si no trabajamos todos juntos no los vamos a encontrar. Que el registro sirve, pero es una herramienta.
Y yo creo que si el presidente de la República está en condiciones de decir que va a hacer el registro, no se puede demorar un día más y el proyecto todavía no está del Ejecutivo. Entonces revisemos los que están. Si hay dos, mínimamente hay dos, y nosotros estamos trabajando en otra hora con algunas profesionales que trabajan en este tema, que también tenían otro borrador de proyecto de registro y que habían ido a hacer lobby en casi todas las bancadas y no habían tenido éxito. O sea, ¿existe la preocupación? Existe. ¿Existe el problema? Pero vaya si existe. Hay vidas que ya no se van a poder recuperar. Hoy, seguramente, otro niño sea víctima o de abuso, de corrupción de menores, en definitiva, o de violación. Y todos los días en este país está pasando. Y tiene que ver con los fenómenos de los violadores, por un lado, que capaz son en menor cantidad de casos, que son los que eligen a la víctima prácticamente al azar, pero el peor, desde nuestro punto de vista de todos los casos, es del abusador, porque el abusador es la persona que está cerca y que hace un abuso de su poder y de su posición y de su confianza y que termina estropeando capaz de manera irreversible la vida de este sujeto de derecho. Ya vamos a seguir hablando de este tema y de algún caso particular también ocurrido hace algunas semanas atrás. Nosotros continuamos en unos instantes con la diputada, ahora hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Nuevas Nativa 600, 1,65 y 2,25 litros. Nativa, agua mineral natural de la Sierra de las Ánimas. Más naturaleza para vos. Buscando un día más lo que soñaste, hoy salgo a caminar para encontrarte. Ya no contengo las emociones que empiezan a llegar como canciones. Me llevo lo mejor de vos, conozco un mundo nuevo. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. Muy bien, continuamos con la visita de la diputada Cecilia Aguiluz. Hablábamos de estos hechos que han, sin lugar a dudas, sacudido a la opinión pública. Y uno de esos hechos, diputada, fue el de Malvin Norte, que lo nombraba al pasar en el pasado bloque. Ese caso en particular tuvo una repercusión extra, que fue los vecinos estaban conscientes de la situación que vivía la familia, al tanto, pero no realizaron la denuncia porque entendían que era algo habitual, algo normal. Por un lado está trabajar desde lo institucional, cómo poder abordar este tipo de problemáticas y detectar más tempranamente posible para alertar, y por el otro está cómo trabajar con la sociedad en general para alentar a que denuncien. Yo creo que esas son las claves, porque una cosa es lamentar el hecho después que sucede y otra cosa es por lo menos trabajar en prevenirlo. Y cuando hablábamos de las fallas de los sistemas justamente tienen que ver con eso, ¿no? De lo institucional, pero también de lo social. Porque también en el caso de Rivera hubo algo parecido, ¿no? Los vecinos decían que escuchaban ruidos en la casa, que al final del día fue la persona que termina ultimando a la niña. Y pasa que en muchos casos se prenden alertas antes. ¿Y qué sucede? Bueno, nosotros hemos analizado un montón de casos, hay mucho más de lo que la gente se imagina de estas cosas, y que por suerte no finalizan como han finalizado estos últimos, que suele ser lo que llegan a los medios y tienen más trascendencia. Pero en definitiva, la pregunta que me hacías, por supuesto que nosotros entendemos lo mismo, que lo que falla es el tema de la prevención, y por varias razones que lo decíamos hoy. A veces la falta de conocimiento de cómo proceder,
a veces también la falta de herramientas que pueda tener una persona para saber frente a qué situación está. Y también el tema cultural, que hay cuestiones que están como socialmente admitidas. Yo trabajé mucho tiempo y sigo trabajando, pero digo, al principio cuando se hablaba de los temas de violencia doméstica, y acá en Salto, en particular acá en Salto, te estoy hablando hace 20 años atrás que nosotros trabajamos este tema intentando hacerlo ver, hacerlo visible, era tremendo hablar, porque en realidad nadie creía que pasaba. Y ahora yo creo que con este tipo de casos estamos pasando como una etapa parecida. Lo mismo te puedo decir que con el tema de trata. Estamos pasando en etapas similares. O sea, la gente toma como natural cosas que no son naturales, toma como socialmente admisibles cosas que no lo son, y en definitiva todos somos de alguna manera parte de ese escenario, y es difícil visualizar los temas. En este caso nosotros en el abordaje que planteamos, que hicimos un proyecto de abordaje para la instalación de la comisión que esperamos que sea votada en esta semana. Antes del receso, ¿no? Sí, en esta semana. Lo que nosotros planteamos ahí es un abordaje que tenga que ver fundamentalmente componentes de la educación a niveles iniciales y primarios para que sean también quienes hagan de alguna manera, porque existen ya los mecanismos, ¿no? O sea, primaria ya tienen mecanismos, hay psicólogos que atienden y no sé cuánto, pero bueno, vos encontrás un psicólogo a veces para todo un departamento. Sí, nunca es suficiente para las instituciones. Claro, entonces cuando en realidad estás con un tema de que estás preocupado, que sos una maestra responsable, que te parece que uno de tus niños está sufriendo tal o cual situación y no tenés una respuesta rápida o concreta o con un protocolo, bueno, en definitiva la situación se termina diluyendo y al final no sabes cuál va a ser el resultado. Entonces, los mecanismos que existen tienen que funcionar, hay que ser eficientes en estas cosas, porque no son temas menores, son temas muy graves. Los números tienen que aclararse. Nosotros hace más de un año que venimos pidiendo números que tienen que ver con violaciones intrafamiliares. El delito de incesto no se puede aplicar. Es más, está propuesto para su derogación en la modificación del Código Penal que está desde la legislatura pasada. Entonces, cuando vos mirás esas cosas, decís, ¿cuál es el mensaje que vos le das a un incestuoso si le decís que le vas a quitar el delito de incesto? Es terrible el mensaje. Entonces, si no lo usás porque no se puede aplicar, porque tiene determinados requerimientos técnicos en la conformación del tipo que hacen difícil que se aplique, bueno, modifiquémoslo. Porque existe el incesto. Entonces, no porque tenés un tipo tan rígido, un tipo penal hablando, ¿no? Tan rígido que no lo podés aplicar, lo vas a derogar sabiendo que existen delitos de incesto. No. Sería una inconsciencia, ¿no? En sentido común. Bueno, entonces trabajar en esa línea. Bueno, acá nosotros presentamos el año pasado una modificación en ese sentido. Presentamos también el tema de que los padres violentos no tengan la patria potestad de los hijos, porque a veces también pasa que un padre es violento, pero a su vez era abusador, y en definitiva no tiene una denuncia por eso, porque la denuncia terminó siendo por violencia doméstica y terminó siendo un tema con la madre de los niños y no con los niños, pero en realidad quizás la madre estaba haciendo una especie de protección hacia determinado tipo de abusos, que a veces no tiene que llegar a la violación, pero que sí tiene que ver con otras cuestiones que son sexuales y que terminan perjudicando a los niños. Y bueno, en definitiva, también presentamos un proyecto en ese sentido. Bueno, hay padres que no pueden tener la patria potestad de sus hijos y sobre todo cuando cometen hechos extremadamente violentos, y estamos hablando de casos de estos, ¿no? Estamos hablando de corrupción de menores, estamos hablando de violaciones, no estamos hablando de darle un rezongo o una penitencia, porque también los padres tienen que saber, y esas cuestiones me parece que el Estado las debe explicar mejor, que tienen responsabilidades en el sentido de reprender a sus hijos y que tienen facultades para hacerlo. No es que le permitan a los niños hacer todo, que tienen facultades y tienen hasta el deber, diría yo, por el deber de protección de los niños, de revisar sus computadoras.
de mirar a los lugares que ingresan. Nosotros ahora, y esta semana estuvimos reunidos con Pedro Bordaberry, que presentó un proyecto fantástico y que por suerte va marchando y ahora lo vamos a tener en el diputado, si lo pensamos tener ahí también, que es grooming, se llama, y que tiene que ver con el acoso cibernético y con la creación de perfiles falsos, porque muchas que cada veces, día es más frecuente. pero por Ocurre hace supuesto, muchos años en Uruguay, pero la frecuencia aumenta. ocurre hace muchos años en el mundo. El tema es que nosotros no podemos hacer la vista gorda, no podemos creer que en esta sociedad no pasan esas cosas. Y tenemos que empezar a aplicar ese tipo de normas también. Quiero aprovechar los minutos que nos quedan también para preguntarle por casos particulares de Salto. Esta ola de delitos y de hurtos a algunos comercios generó que a usted le llamara poderosamente la atención y se preocupara por la difusión y la imagen de Salto a nivel nacional y regional. Más allá de los hechos en sí, de los cuales participó, de las distintas reuniones que hubo por cuestiones de seguridad, también le generó esa preocupación, la imagen de Salto como destino turístico. Yo creo que a todos los actores políticos hoy nos debería preocupar la imagen del departamento de Salto. Y no de hoy, digo hoy día, fin de año del 2017. Me parece que es algo que tenemos que tenerlo siempre por encima de nosotros mismos. Porque nosotros representamos a un departamento. Cuando yo salgo de Salto, si a mí me preguntan, bueno, en Salto, yo no puedo decir, miren, en mi departamento hay lesmaniasis, en mi departamento hay dengue, en mi departamento te roban, en mi departamento... Una serie de cuestiones que hacen que la gente dice, bueno, yo no voy a donde vive esta mujer, ¿no? A ver, uno va a un lugar donde lo invita a venir. Entonces creo que hay que ser muy responsables a la manera de comunicar este tipo de cosas. Nosotros hace bastante tiempo venimos viendo números que nos preocupan en el turismo, pero yo no puedo hacer una conferencia de prensa y decir que Salto es un desastre en el turismo porque los números no están bien, porque también tengo que tener una responsabilidad. Entonces creo que problemas de seguridad tenemos, sí, tenemos. Me pareció muy buena la instancia de reunirnos todos, pero hay, y el otro día lo usaban en estos términos, decía, bueno, este equipo que va a trabajar con el tema de seguridad, este equipo, hablando en términos futbolísticos, este equipo tiene un director técnico que es el jefe de policía. Bueno, por supuesto, entonces nosotros, yo, diputada, ¿qué puedo hacer? Mire, jefe, yo estoy a la orden, y ahí es donde me coloco. No me coloco del otro lado, ponerme enfrente, a decir, subieron los índices de tal cosa, porque no lo sé, porque no voy a hablar de cuestiones que no sé. De lo que estábamos hablando recién, mire, mínimamente algo sé, porque hace bastante tiempo que lo vengo investigando, pero yo no puedo decir, subieron o bajaron los índices de hurto, no puedo decir esas cosas. Entonces a veces, y esto lo decía mi abuela, cuando... yo hablaba mucho, y sigo haciéndolo, pero cuando era chica hablaba más, y me decía, Cecilia, cuando no tengas nada inteligente para decir, no lo digas, cállate la boca. Entonces yo creo que en estos temas que son tan importantes y que son de responsabilidad social de todos los actores que de alguna manera representamos a alguien, tenemos que ser muy cuidadosos. Por lo tanto, nosotros que hicimos, nos pusimos a la orden del jefe. Preocupados por los temas de seguridad, y sí estamos, por el resultado que esto pueda tener en la imagen del departamento y por lo tanto las divisas que entran, porque no es la imagen porque diga qué lindos o qué feos que somos, es porque al final del día vivimos de eso también, ¿no? Y también en lo que tiene que ver con el tema de la droga, porque hay un tema mucho más profundo que a veces no es solamente la ruptura de una vidriera, que te bronca, que te complica, que te deja mal y que socialmente afectó mucho, pero también hay problemas muy profundos en este departamento, que tienen que ver con la droga, que tienen que ver con la pasta base, pero tienen que ver con toda la droga en sí. Y el otro día en el informe que daba el jefe de policía también lo decía, y creo que tampoco podemos salir a nosotros en Salto y decir, no, mire, no venga a Salto porque la droga no se puede controlar. No, lo que tenemos que hacer es todos, cada uno, ponernos en nuestra posición y ver cómo ayudamos en eso. Nosotros hace mucho tiempo planteamos que debe existir en el departamento de Salto un centro de rehabilitación que no solamente aplique para las personas que tienen ya problemas con el tema de adicción. Nosotros trabajamos mucho en este tema desde hace muchísimos años. Centro de rehabilitación con internación. Porque hoy está el dispositivo Ciudadela, por ejemplo, sí, funcionando pero hace no años. es lo mismo. Porque ¿sabés cuál es para nosotros la clave de todo esto? Es el apoyo y la contención a la familia. Porque la familia es el núcleo y el centro esencial
de la sociedad, por lo menos desde nuestro punto de vista. Hay otras ideologías que tienen otras visiones, para nosotros sí. Entonces, vos no solamente tenés que ocuparte de la persona que está con problemas de adicciones, sino que uno tiene que intentar buscar mecanismos, y ahí nosotros habíamos hecho una especie de plan, como en su momento hicimos del hogar de violencia doméstica, cómo involucrar a que tenía que ver, claro, que tenía que ver justamente con que quizás a través del gobierno departamental, de agentes locales que trabajan en el departamento, poder trabajar en la contención de la familia. ¿Por qué? Porque no solamente sufre la persona que tiene la adicción, sino que su núcleo familiar a veces es el más vulnerable y es el que tiene este otro tipo de problema. Sufre hasta los robos adentro de la casa porque es insostenible a veces la situación. Sufre la violencia doméstica, que a veces es producto de lo mismo. Sufre porque en definitiva está en un pesar permanente porque no sabe qué va a deparar de su familia cada uno de los días que pasa con estas situaciones. Y sufre, ¿sabes por qué también? Porque a veces no sabe a dónde recurrir. Entonces, cuando los protocolos no están claros y cuando la mamá o la abuela o el padre o el hijo, a veces, de una persona con este problema, que ya esa persona no puede solucionarlo solo, no tienen a dónde recurrir, todo se complica, porque tiene que ver con la desocupación, tiene que ver con la violencia y tiene que ver con la inseguridad. Entonces nos parecía que hacer un abordaje un poco más completo que tenga que ver con ese sostén de la familia. Y nosotros lo vimos a esto hace muchos años, un equipo que trabaja con nosotros en la Diputación ahora, pero que trabajó desde hace muchos años y que fuimos quienes creamos también el sistema para el hogar de violencia doméstica en su momento, que tiene que ver con las mujeres que muchas veces en estas situaciones terminan siendo las vulnerables. No son las adictas, son las más vulnerables, porque son las que en definitiva soportan todo el peso de ese problema que la persona que ya está en esa situación tampoco sabe salir por sí sola. Entonces ahí hay cuestiones que fuertemente me parece que hay que atacar. Volviendo un poquito para atrás, ¿hay un voto de confianza entonces en este jefe y en lo que puede llegar a ser en base a lo que han hablado en las distintas reuniones? Sin duda que sí. Yo de hecho me comuniqué con algunas personas del Ministerio del Interior que nos confirmaban que todo lo que nos decía el jefe, no porque incluso hablé antes de hablar de que el jefe nos diera el informe, pero que nos habían adelantado ya que sí iban a venir más recursos, no económicos, sino de recursos en cuanto a los implementos que necesitaban. Y bueno, después el jefe nos dio una noticia que para nosotros fue muy importante y que es que va a crecer el número de policías que tiene nuestro departamento. Igual, no podemos tener un policía por persona, o sea que eso va a tener que ser parte de algo que vaya mejorando, y sí tiene un voto de confianza, por supuesto que sí. Creemos que técnicamente, al menos en todas las reuniones que hemos tenido con él, nos ha mostrado mucha solidez y creo que hay que apostar a ese lado. No me quiero despedir porque ya estamos sin tiempo sin hacerle esta pregunta que es casi que obligatoria. ¿Se despide de la política? Sí, sí. ¿Definitivamente? Sí, sí. ¿Y es una decisión tomada que no se revierte? Es una decisión tomada que no se revierte. ¿Por qué? Porque decidí personalmente no ser más candidata, así que voy a dejar lo mejor de mí en la representación de toda la gente que votó a mi partido y a mi sector, pero sobre todo a todos los que de alguna manera durante tantos años confiaron en nosotros para hacer política. Nosotros, la verdad que 28 años hace que estoy en esto, y creo que es la hora de irme a dedicar a otra gente que me necesita mucho más que mis compañeros, que están todos crecidos y todos van a seguramente hacer un excelente rol, mucho mejor que nosotros. Pero una cosa es ser candidato, otra es seguir trabajando en política, que perfectamente es posible. No, yo sigo acompañando a Germán y sigo, cuando él me precisa me llama y yo estoy, y en este tipo de cuestiones que tienen que ver que no tanto con lo político sino con lo social, pienso seguir trabajando desde el rol que sea. Yo me retiro de la candidatura, Rodrigo. Yo he tenido una exposición pública muy fuerte, desde bastante joven. Ya no soy tan joven, ya tengo 43. En lo que significa la carrera política, diríamos que estoy con 43, sigo siendo joven para lo que son los políticos hoy en día en este país. Y con muchas chances, pero he decidido priorizar otras cosas, y me parece que hay un montón de gente que puede ir, que ha crecido ya y que puede ir tomando también
los espacios y la verdad que para mí ha sido un placer trabajar en esto, pero nunca me desperté en la vida pensando que quería hacer esto, aquello, el otro, políticamente hablando. No fue mi motivación. Mi motivación es hacer política porque creo en la política como herramienta para cambiar a la sociedad. Por lo tanto, puedo hacerlo desde cualquier otro lado y sin ninguna candidatura, sin ningún nada. Y bueno, el lado que obviamente voy a decir siempre acompañar es el de Germán, que aparte de ser un político fantástico, es una gran persona y es mi amigo y por lo tanto no me retiro para abrir una línea aparte y un montón de cosas que se dijeron y porque esto, porque aquello. No, me retiro porque creo que cerré una etapa y necesito empezar otra. Muchas gracias por la visita. Gracias a ti. Nosotros vamos